Hola profesores, mi nombre es Francisco Barrón. Ya me conocen porque soy el asesor del área de interés número 13, el sentido de la historia. Ustedes me encuentran en la plataforma como @yerba. Ok, pues hoy quisiera proponerles la lectura y la revisión de un pequeño libro. Y es un pequeño libro, pero tiene un alcance conceptual y un alcance crítico muy grande. El autor del libro es Friedrich Nietzsche y el libro se llama Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida. Por supuesto, mi propuesta es que ustedes revisen el libro con sus alumnos o para preparar sus clases, porque es un libro en verdad bastante sencillo hasta cierto punto y en donde está criticando algo que para nosotros ya no es tan importante, pero quizá a mediados del siglo XX, hasta mediados del siglo XX, del siglo XVIII al siglo XX, fue algo muy interesante, que es básicamente el pensamiento histórico. ¿Qué es el pensamiento histórico? Es algo, digamos, para caracterizarlo rápidamente, es esta idea de que para entender perfectamente lo que es algo, entender lo que es la humanidad, entender lo que es la sociedad, entender lo que es la política, lo que hay que hacer es historia. ¿En qué sentido historia? Así, básicamente en hacer una recolección de hechos, ver cómo se conformó el suceso, ver cómo se conformó aquello que estamos analizando, ya sea un ente, ya sea la sociedad, ¿vale? Entonces, a partir del siglo XVIII, XIX, XX, el pensamiento histórico fue predominante en el pensamiento filosófico, pero también en la forma en cómo se analizaban muchas de las cuestiones para tomar decisiones en política, para hacer movimientos sociales, de hecho, para la propia vida, ¿no? De hecho, uno de los últimos resabios de esta forma de pensar es cuando nosotros nos dicen que hagamos nuestra historia personal de vida o cuando hagamos nuestra historia en redes sociales. ¿Sí? Esto es, digamos, es un resabio de esta historia, de esta cultura histórica que existía en el siglo XIX, principios del XX, ¿no? ¿Qué es este texto de Nietzsche? Pues básicamente es una crítica a esa forma historizante, histórica de tratar las cosas. En este texto Nietzsche va a poner en cuestión esa cultura en relación con cómo funciona y cómo sirve para la vida. ¿Qué diablo significa esto? Es algo, creo que sencillo cuando se puede enunciar que qué tanto permite a un individuo, a un pueblo, un tipo de saber para poder vivir su vida más digna, más plena, que pueda hacer más cosas, que pueda desarrollarse de muchas maneras. Porque hay una pequeña intuición con la que comienza este libro de Nietzsche, es que la historia de alguna manera destruye la vida. Es decir, esta mirada siempre viendo hacia el pasado, siempre analizando cómo es que hemos llegado hasta ahora, qué fue lo que hicimos para que nos ocurra ahora tal catástrofe o tal revolución. Esta mirada nos mata nuestras sociedades, mata nuestras relaciones, mata aquello que podemos hacer con nuestra propia existencia. Digo, la intuición de Nietzsche es bastante interesante, pero ¿cómo la desarrolla? La desarrolla de esta manera. Él va a enunciar tres formas de hacer la historia, ¿no? Tres formas de hacer la historia, y en esas formas de hacer la historia va a evaluar cuál sirve mejor para la vida, cuál sirve mejor para nuestras sociedades, para nuestras formas políticas y nuestras formas individuales de existencia. Entonces, Nietzsche enuncia la primera, que le llama historia monumental. La historia monumental básicamente la conocemos porque la hemos estudiado en cualquier secundaria, en cualquier primaria, ¿sí? Le llama historia monumental porque es la creación de monumentos que debemos nosotros alabar y que tenemos que tener como ejemplos. La forma más clásica en México de hacer filosofía monumental es la historia priista o la historia de la educación, la historia de México, ¿no? Con sus grandes héroes, grandes acontecimientos. Toda la idea de esta forma de hacer historia es inspirar a los individuos para que hagan acciones o sean como esos héroes, ¿sí? Entonces, esta historia monumental, según Nietzsche, mata la vida porque solamente se fija en los grandes acontecimientos, no se fija
en esos pequeños acontecimientos y en las diferencias. Lo que hace, según Nietzsche, es igualar toda la historia en relación a estos grandes momentos y no valorar la lucha para que se lleven a cabo esos grandes momentos. Entonces, la mayoría de las vidas de los individuos no tendrían valor para esta forma de historia monumental. ¿Sí? La segunda forma de vida, Nietzsche le llama la forma anticuaria. ¿Qué es la forma anticuaria? Yo creo que la forma más sencilla de explicarlo es cuando nosotros guardamos pequeños recuerdos de nuestros viajes o de nuestros novios, ¿no? Y que las guardas en una cajita. La primera vez que te regalan una cartita de amor, la primera vez que te regalan una flor y la guardas. Esta forma de historia anticuaria es una forma de memoria que venera el pasado, ¿sí? Lo que le importa es salvaguardar aquellos instantes en donde la vida fue buena, ¿sí? Donde fue algo lindo para todos, donde fue maravilloso, tu primer beso, y guardas, ya sea en tu memoria o en un objeto, guardas esos momentos maravillosos, ¿sí? Nietzsche dice que esta forma de vida mata también, esta forma de historia mata también la vida, porque no toda la vida, o más bien no todos los momentos son estos grandes, no estos grandes acontecimientos, ¿no? Estos momentos maravillosos, ¿no? Y entonces un historiador anticuario estaría buscando siempre estos momentos para guardarlos y venerarlos, ¿no? Entonces Nietzsche dice, tampoco nos sirve porque la mayoría de las cosas que acontecen a los pueblos y a los individuos no son dignos de veneración, como tampoco son momentos para hacerles un monumento, ¿no? Entonces Nietzsche propone una tercera forma de hacer historia que le llamará la historia crítica, a veces le llama la historia intempestiva, que por otro lado es una forma de hacer historia que no tiene como criterios los grandes momentos o los momentos maravillosos, ¿sí? Más bien hace como un recuento de todos aquellos pequeños momentos o de todas aquellas pequeñas acciones que nos llevaron a lo que nos acontece en este momento, pero son como esos momentos anónimos que nadie se puede adueñar de ellos, ¿sí? Nietzsche dice que esta es una forma de hacer historia crítica y que tiene como mecanismo principal el olvido. Yo sé que esto suena como extraño, es una historia que está basada en la memoria, tiene como principio la crítica. No, pero es que Nietzsche piensa que la historia crítica tiene que tener como criterio la posibilidad de poder olvidar algo, de que nosotros tomemos en nuestro poder la posibilidad de olvidar algo que nos aconteció para poder hacer algo nuevo, ¿sí? Nietzsche piensa que la historia necesita o que la vida necesita poder olvidar algo que aconteció para poder hacer algo nuevo. Entonces, este texto, por su parte, ¿no? También pone en cuestión la idea de progreso, la idea de sentido de la historia, ¿no? La idea de que estamos alienados, la idea de que la historia se hace por la libertad de los individuos. Todo eso aparece en este texto, que es un texto muy rico y que ha permitido a muchos pensadores después de Nietzsche elaborar su teoría de la historia. Entonces, yo sí se los recomiendo, ya sea para sus alumnos, hay partes muy sencillas, o ya sea para ustedes en clase. Entonces, buena lectura.